Buenos días. Gracias por estar conmigo este día, compartiendo este live en el que pues me he sacado un poquito de tiempo para estar con ustedes e interactuar por medio de las redes sociales. Y pues bien, el tema del día de hoy que quiero compartir con todos ustedes, el tema del día de hoy se titula Razones de denegación para la visa Schengen. ¿Cuántas razones existen? Existen varias, entre ellas unas 17 razones que voy a dar lectura para que juntos podamos aprender y comprender un poquito esto del procedimiento del visado. Y una de las partes del proceso de visa es las razones de denegación, ¿no? Evidentemente, siempre vamos a esperar que digamos, favorablemente la visa salga aprobada. Sin embargo, también existirá la posibilidad de que salga denegada, ¿ok? Entonces, eso. Ya. Nuevamente voy a repetir el tema. El tema del día de hoy son las razones de denegación para la visa Schengen. Así que si te estás conectando a este live, recuerda que se va a repetir este live en mi canal de YouTube, Jimena por el Mundo. Por tanto, será importante considerar que si te has perdido de algún live anterior, pues puedes ir a revisar mi canal de YouTube, Jimena por el Mundo, y ver algunos lives pasados para que pues también puedas estar un poquito más al tanto de información general respecto de este tipo de visado. Si te gustaría que aplicara mi conocimiento particular a tu caso, mi conocimiento a tu caso particular, entonces puedes comunicarte a este número para poder solicitar tu consulta personalizada, considerando que todo conocimiento y por ende el tiempo que te pueda dedicar deberá ser remunerado. ¿Ok? Entonces vamos a dar lectura a lo que son las razones de denegación. Denme un segundito. Voy a retroceder esto ya. Ok. Entonces, vamos a leer. Aquí, por ejemplo, dice... A ver, ¿qué es lo que dice al inicio del encabezado? Denegación de visado, ¿ya? Entonces dice, vamos a colocar un nombre estándar, tales como Juan Pérez. Señor Juan Pérez, el Consulado General de España en Santa Cruz, que también podrá ser en La Paz, dependiendo de la demarcación consular, ha examinado su solicitud de visado tipo C, que es la visa de corta duración, presentada el 4 de febrero del 2025, digamos que es una denegación reciente. El visado ha sido denegado. Primera razón, se ha presentado un documento de viaje falso o falsificado. Segundo, no se ha justificado el propósito y las condiciones de la estancia prevista. Tercero, no ha aportado pruebas de disponer de medios de subsistencia suficientes para la totalidad de la estancia prevista o para el regreso al país de origen o de residencia o para el tránsito a un tercer país en el que tenga garantías de que será admitido. Cuarto, no ha aportado pruebas de que esté en condiciones de adquirir legalmente medios de subsistencia suficientes para la totalidad de la estancia prevista o para el regreso al país de origen o de residencia o para el tránsito a un tercer país en el que tenga garantías de que será admitido. Quinto, ha permanecido ya 90 días del periodo de 180 días en curso en el territorio de los Estados miembros con un visado uniforme o un visado de validez territorial limitada. Sexto, se ha introducido una descripción en el sistema de información de Schengen a efectos de denegación de entrada por... Bueno, no está muy completo esta parte, pero así es lo que dice. Séptimo, uno o varios Estados miembros consideran que supone usted una amenaza para el orden público o la seguridad nacional. 8. Uno o varios Estados miembros consideran que supone usted una amenaza para la salud pública, tal como se define en el artículo 2.21 del Reglamento de la Unión Europea número 2016/399 del Código de Fronteras Schengen. 9. Uno o varios Estados miembros consideran que usted supone una amenaza para sus relaciones internacionales. Entonces, vamos con el 10º. La información presentada para la justificación del propósito y las condiciones de la estancia prevista no resulta fiable. El 11. Existen dudas razonables acerca de la fiabilidad de las declaraciones, ¿ya? De las declaraciones efectuadas por lo que respecta al propósito y condiciones de estancia
no fiables. Ok. Existen dudas, ese es el 12. Existen dudas razonables acerca de la fiabilidad o la autenticidad de los documentos justificativos presentados o de la veracidad de su contenido. 13. Hay dudas razonables en cuanto a su intención de abandonar el territorio de los Estados miembros antes de la expiración del visado. Y vamos a continuar con el siguiente, que sería el punto número 14. Dice: no se han aportado pruebas suficientes de que no pudo usted solicitar un visado con antelación y de que la solicitud de un visado en la frontera está, por tanto, justificada. 15. No se ha justificado el propósito y las condiciones del tránsito aeroportuario previsto. 16. Usted no ha podido demostrar que cuenta con un adecuado y válido seguro de viaje. Y tenemos una última razón que dice lo siguiente: el titular del visado solicitó la retirada del visado. ¿Ok? Esa es la última razón de denegación. Entonces, estas son las 17 razones sobre las cuales nos pueden denegar un visado. Ahora, no significa que hayamos cumplido las 17 razones, sino que el cónsul suele marcar, o sea, es como esta lista, está en la hoja de la carta de denegación. Están todas las razones y están luego marcadas las razones que cree que tú o usted como postulante ha cumplido para que se le pueda denegar un visado, que es una previa autorización de entrada a los estados de los países que constituyen el espacio Schengen. Entonces, continuando un poquito con la lectura, dice: esta resolución de denegación, anulación o retirada de visado pone fin a la vía administrativa. Contra esta resolución podrá el interesado, o sea nosotros, interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, España, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de esta resolución. Esta carta de denegación tiene una fecha, entonces al día siguiente ya empieza a contar estos 2 meses de plazo que tuviésemos para hacer lo que es el recurso contencioso administrativo. Asimismo, menciona el cumplimiento del artículo 123 de la Ley 39/2025 del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Podrá interponer el interesado recurso potestativo de reposición en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación de esta resolución. Siguiendo el ejemplo, dice Santa Cruz, 12 de febrero del 2025, sello del Consulado General y la firma del funcionario competente. Y ahí nos pone lo que es la firma, la rúbrica y lo que es el sello de este consulado, que como les decía podría ser tanto de La Paz como de Santa Cruz. Ahora, el criterio para que un cónsul evalúe tu documentación está basada en primera instancia en base a la demarcación consular, que generalmente los departamentos del Oriente nos derivan a lo que es el Consulado de España en La Paz, y los que están en el Oriente pues van al Consulado de España en Santa Cruz. Ahora, si tú, digamos, siendo de La Paz, por ejemplo, o Cochabamba o del Occidente, quieres ir al Consulado de Santa Cruz, pensando que tal vez ahí te puede ir mejor, no te van a aceptar porque estás incumpliendo la demarcación consular. ¿De acuerdo? Y lo propio, los del Oriente no tienen por qué venir al consulado de España en La Paz. Tienen que estar dentro de su jurisdicción, ¿no? Dentro de la demarcación consular. ¿Ok? Porque toda la documentación que se va a presentar va a decir, pues, de qué departamento es, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos que también cuidar un poquitito. ¿Ok? Entonces, eso es. Recapitulando un poquito, normalmente las razones que suelen colocar el cónsul es que la documentación parece no ser fiable, que no damos garantías de abandonar el espacio Schengen,
que los recursos no parecen legales. Entonces, a ver, un poquito recapitulando esa parte, vamos a leer nuevamente. A ver, por ejemplo, aquí estaba leyendo. Ajá. La razón número 4. No ha aportado pruebas de que esté en condiciones de adquirir legalmente medios de subsistencia suficientes para la totalidad de la estancia prevista o para el regreso al país de origen o de residencia, o para el tránsito a un tercer país en el que se tenga garantías de que será admitido. Entonces, por ejemplo, aquí hay mucha gente que tiene plata, sí, pero no lo puede justificar. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, a ver, hay mucha gente comerciante, eso me ha pasado con los de La Paz. Ahí también pasa a nivel nacional, pero diría que es como que más en La Paz. Porque sí, son gente que tienen plata. Me dice, yo sí tengo los recursos, pero son comerciantes informales de alguna manera. Entonces, eso no podemos justificar porque si bien hay plata en la cuenta, ¿qué documentación respalda el ingreso de ese dinero? Entonces, por esa razón existe este motivo que nos dice que no ha aportado pruebas de que esté en condiciones de adquirir legalmente, subrayemos esa palabra, legalmente medios de subsistencia suficientes para la totalidad de la estancia prevista. O sea, para todo el viaje que estés planificando, como que no has demostrado que ese dinero provenga de algo legal, ¿no? Ahora, los que son independientes, digamos, trabajadores de las empresas o de un tercero, entonces tienen que demostrar el dinero que reciben por concepto de sueldos a través de sus boletas, depósitos bancarios, ¿no? Que normalmente eso se hará una vez mínimamente al mes. Porque los que hemos trabajado bajo dependencia sabemos que los primeros días del mes son donde recibimos el sueldo del mes pasado, entonces por mes vencido, ¿de acuerdo? Ahora también es muy, ¿cómo se diría esta parte? Como que pasa muy a menudo que el postulante, si bien trabaja para un tercero, no está registrado en planillas. ¿Qué implica estar registrado en planillas? Implica que, por ejemplo, cuando uno está formalmente en planilla, significa que el empleador nos retiene de lo que nos pagan el sueldo, nos retiene el aporte a la gestora. Y cuando nosotros, digamos, no estamos bajo esta formalidad, pasa que entonces no nos retienen, nos pagan el dinero en su integridad, en el 100%, y no tenemos aportes a la gestora. Idealmente, en los países desarrollados como España, Europa, Estados Unidos y cualquier país desarrollado de primer mundo, sí o sí se les retiene el aporte a la seguridad social, así se les denomina. Entonces, la seguridad social es esto que nosotros conocemos como la gestora pública. Antes era la anterior AFP. Entonces son como los ahorros que nosotros hacemos en nuestra juventud para que cuando estemos mayores a los 60 años, de acuerdo a los criterios de jubilación que existen tanto para hombres como para mujeres, podamos acceder a esa renta y podamos vivir nuestra vejez medianamente tranquilos, si vale el término, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿ya? Entonces, si digamos, por ejemplo, el postulante no tiene aportes a la gestora, idealmente es bueno que tenga. Es bueno, se recomienda tener aportes a la gestora. Y si les dan la oportunidad en el trabajo de que, ok, te doy de alta en planilla, a veces hay mucha gente que dice, ay, no me gusta que me retengan. Yo les sugeriría que se hagan nomás retener, porque eso va a tener más formalidad y por ende van a poder demostrar a través de la oficina virtual de la gestora, sacar el estado de cuenta provisional donde se muestra cada mes cómo nos van pagando el tema o cómo nos van, mejor dicho, nuestra empresa va depositando, ¿no es cierto?, el aporte de la gestora. Ahora, cuando vos eres independiente, figura tu nombre. Cuando está una empresa reteniéndote la gestora o el aporte de la gestora, entonces muestra el nombre de la empresa, que podrá ser unipersonal, SRL, SA o sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, entonces eso. A ver, ¿qué otra razón más no suele etiquetar el cónsul? Suele ser la razón número 10. Dice, la información presentada para la justificación del propósito y las condiciones de la estancia prevista no resulta fiable. Entonces, a veces el cónsul piensa que realmente no estamos haciendo este turismo y justamente pues puede ser una razón de denegación. Ahora, ¿por qué piensa que nuestro propósito no es justificado? Puede que algunas veces dude de la veracidad de la información que estamos presentando, ¿no? Porque sí pasa muchas veces que la gente utiliza mal la visa y pues postula con documentación falsa y entonces son muy susceptibles y aunque nosotros presentamos documentación real, a veces suelen denegar el visado igualito nomás, ¿no? Porque dudan de la veracidad del documento. Sin embargo, también están en la
las posibilidades de que ellos puedan llamar a tu empresa o a tu empleador para saber si realmente estás trabajando o no, etcétera, etcétera, ¿no? Si todo lo que se ha declarado en los documentos justificativos, pues son reales. Entonces, una de las razones que puede, por ejemplo, la información para justificar el propósito del viaje van a ser las reservas de hotel. En este caso, siempre y cuando hagas turismo. Ahora, si estás yendo a visitar a un familiar o amigo, pues el documento que va a justificar el propósito del viaje es la carta de invitación. Entonces, uno u otro documento va a justificar de cierta manera el propósito del viaje. ¿De acuerdo? Tenemos muchas razones para viajar. También si se hacen cursos pequeños de corta duración de menos de 3 meses, igualmente el tema de la documentación que acredite tu aceptación en la institución que te has recibido, entonces igual tienes que adjuntar. O sea, de una u otra forma hay que demostrar los motivos de viaje, ¿no? La razón del viaje, ¿por qué estás yendo? Entonces dependerá mucho de la razón sobre la cual estemos postulando. Ahora, si estamos, por ejemplo, yendo a una feria o a participar de alguna feria internacional, digamos, entonces tendremos que tener las acreditaciones correspondientes, la entrada comprada. Entonces todo eso, por ejemplo, es importante para que el cónsul entienda las razones por las que estás yendo, ¿no? Justificar esa situación. Ahora, cuando se hace, por ejemplo, turismo, aparte de las reservas de hotel, también te pueden exigir el tema de las entradas a los atractivos turísticos. Eso siempre y cuando sean pagados. Ahora, lo que se puede hacer también es hacer actividades gratuitas, ¿no? Para que no adjuntemos esa documentación, porque sí es un poco complejo, dado de que no se puede hacer reservas así como tal, tengo entendido. Sí o sí tienes que pagar esas entradas y ponte que la visa salga denegada, entonces chao entrada, no vamos a poder recuperarla. Continuando, otra razón de denegación muy común entre las postulaciones suele ser la razón número 11. Dice, existen dudas razonables acerca de la fiabilidad de las declaraciones efectuadas por lo que respecta al propósito y condiciones de estancia no fiables. Entonces, eso pasa cuando, por ejemplo, en la entrevista ha habido contradicciones entre lo que estás hablando y tu documentación. Por eso es importante que leas la documentación que estás presentando. Ahora, pasa muy a menudo también, claro, eso también con mis clientes, que yo se los preparo la documentación, pero yo sí tengo el cuidado de hacerles leer, de explicarles, de prepararles para la entrevista. Y hay otros asesores o personas que colaboran en un servicio similar al que yo hago, pues no los preparan. Entonces, los manda, aquí está su carpeta, preséntalo y ya. No es presentar por presentar los papeles. Porque la entrevistadora o entrevistador te va a hacer preguntas respecto a la documentación que estás dejando. Y entonces si no estás respondiendo de acuerdo a lo que está en la documentación, va a haber esta contradicción y van a creer que estás diciendo declaraciones inexactas, declaraciones que contradicen tu documentación, ¿no? Por tanto, haciendo que no sea fiable lo que estás diciendo. Esa es una de las razones también. Y la otra razón sobre la cual también no suelen denegar el visado es la razón número 13. Entonces vamos a ver un poquito la razón número 13 que dice: hay dudas razonables en cuanto a su intención de abandonar el territorio de los Estados miembros antes de la expiración del visado. Estos suelen tener mucha susceptibilidad cuando a veces, por ejemplo, no adjuntamos una carta de vacación en el que no se nos indique exactamente en qué momento debemos reincorporarnos en nuestra fuente laboral. Ahora, ¿cuándo somos acreedores del derecho de vacación? Según la legislación laboral boliviana, establece que de 1 a 5 años tenemos derecho a 15 días hábiles de vacación. Entonces, si tú estás trabajando menos de un año, no tienes ese derecho todavía. Por eso, idealmente, los trabajos como mínimo deben tener una antigüedad de 1 año para que tengas ese derecho. Si no tienes ese derecho, pues tendrás que ir con una carta de una licencia de trabajo, justificando por qué te estás queriendo ausentar durante ese periodo de tiempo. Entonces, hay que planificar con tiempo, hay que hacer bien las cosas, no renuncien por renunciar. Si están pensando dejar su trabajo, no renuncien hasta que logremos la visa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se les recomienda eso porque a veces la gente dice, no, pero ya voy a renunciar, pero no has hecho ni el proceso de la visa, pero sí, justamente con mi finiquito, que no sé qué, no.
O sea, tú pierdes el trabajo y olvídate. Ya no tienes arraigo. Entonces tienes que mantener el arraigo. ¿Ok? Listo, un poquito de la información que les he dicho sobre esto. Ya, un poquito más repasaremos los recursos de reposición y el recurso contencioso administrativo. El recurso de reposición es el recurso donde tú puedes apelar a la decisión del cónsul aquí en territorio nacional, territorio boliviano o en el territorio de donde estés. Porque los que necesitamos visa somos los bolivianos, ecuatorianos, cubanos y la República Dominicana, si no estoy mal. Entonces, estas nacionalidades, cuando nos deniegan el visado, tenemos una última oportunidad en territorio nacional para poder apelar esa decisión del cónsul. Entonces, esa es situación que podemos hacer. En el recurso de reposición enumeraremos las razones que nos han denegado y por ende trataremos de refutar. De decirles, ok, señor cónsul, usted no considera esta documentación, Y si tuviésemos alguna documentación adicional que adjuntar, pues también se la adjunta. No podemos volver a presentar los documentos que han sido introducidos al inicio de la postulación. Deberán ser nueva documentación para que pues aporte, ¿no? Aporte y sume a la documentación inicial que has presentado. Entonces eso. ¿Qué más? Ya, esto tienes el plazo un mes después de la fecha que has recibido la resolución de denegación, ¿ya? Entonces, en promedio, las respuestas a una solicitud de visado, según este ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, está del 4 de febrero. La presentación de la documentación se hizo el 4 de febrero de este año y se respondió esta solicitud de visado Deme un segundito, el 12 de febrero. O sea, solo se han tomado 10 días corridos en dar respuesta a esta solicitud de visado. Entonces, es así, puede demorar entre 2 semanas hasta de 15 a 45 días. Una respuesta puede demorar para dar la respuesta a una solicitud de visado. Entonces, hay que tener en cuenta esos tiempos. Ahora, cuando se hace, por ejemplo, un recurso de reposición, no es presentar cualquier día. Cada consulado tiene sus propias políticas sobre las cuales definirán los días y los tiempos para que puedas tú presentar el recurso de reposición. Entiendo que en el Consulado de España en La Paz se hace la presentación de la documentación días específicos de la semana y a la par ahí no se necesita cita. En cambio, en el Consulado de España en Santa Cruz entiendo que previamente deben solicitar una nueva cita. Y a veces esa cita demora tanto que ya, o sea, después de que ya tendrás que estar viajando a España, recién te están asignando la cita. Entonces, como que ya no tiene mucho sentido apelar porque ya no hay tiempo. Entonces, tú no puedes, por ejemplo, pedir nueva fecha porque no estás cumpliendo con la información inicial que has presentado en el formulario de postulación, que tienes una fecha de entrada y una fecha de salida. ¿De acuerdo? Entonces, háganlo siempre con tiempo. ¿Con cuánto tiempo de anticipación puedo postular una visa Schengen? Con 6 meses de anticipación. Ahora, esto con el fin de que puedas prever todas estas contingencias, de si en el mejor de los casos te dan una visa aprobada, bienvenido. Si por el contrario saliese desfavorable la solicitud de visado, pues tienes tiempo para apelar, tienes tiempo para esperar una respuesta de la apelación. Y en el último caso, pues incluso podrías plantear un recurso contencioso administrativo. ¿Ok? Entonces, el recurso contencioso administrativo se lo presenta en Madrid, ¿ya? Entonces, es algo más que allá se va a presentar. Ya no se lo puede presentar en territorio nacional, directamente en territorio español, en un juzgado de Madrid. Un juzgado español, especialmente en Madrid. Ahora vamos a leer, dice: esta resolución de denegación, anulación, retirada de visado supone el fin a la vía administrativa. Contra la resolución podrá el interesado interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, España, en el plazo de 2 meses desde el día siguiente a la fecha de notificación de esta resolución. Ahora, ¿qué pasa si después de la primera denegación, cuando tú tienes la respuesta de tu solicitud, te deniegan? Entonces es un recurso de reposición y te vuelven a denegar.
Entonces puedes igualmente seguir el último paso, que es el recurso contencioso administrativo, donde ahí vas a necesitar contratarte un abogado y un procurador para que te represente, porque está claro que tú no vas a estar allá en Madrid, en España. Entonces, precisamente para eso tendrás que erogar más recursos para cubrir esos servicios adicionales. Y en cualquier situación, de una u otra manera, igual existirá la situación de que puedan ratificar la denegación. ¿De acuerdo? Entonces puede pasar eso también. Ya. Entonces un poquito voy a interactuar con ustedes leyendo sus mensajitos y vamos a tratar de dar respuesta. Si tienes alguna duda de carácter general, puedes plantear en los comentarios. Si te has perdido algún live, pues recuerda que puedes visitar mi canal de Jimena por el Mundo para poder ir a revisar algunos episodios pasados para que puedas aprender en términos generales este procedimiento de la visa Schengen. Y si te gustaría que te acompañara en tu proceso de postulación, pues previamente debemos pasar por una consulta personalizada y puedes comunicarte a este número para que solicites tu consulta. Como estoy dándote mi tiempo, mi conocimiento, es lógico que se tendrá que hacer un pago por el servicio, ¿de acuerdo? Entonces eso, tómenlo muy, muy en cuenta. Ya, ahora vamos a ver algunas preguntas que quizá me han dejado por aquí. Entonces, lo voy a leer. Tenemos Estrella y la luna nueva. Yo puedo traer a mi hermano y cómo hacer que no se deniegue. A ver, la probabilidad, aquí nunca se maneja visas garantizadas, tomen en cuenta eso. Solamente podemos manejar probabilidades, es decir, que si vamos con un buen perfil, tenemos mejor probabilidad para la aprobación del visado. Pero si vamos con un perfil débil, con bajos arraigos o con documentación que digamos puede suponer documentación que no es tan fuerte, entonces la probabilidad de aprobación también es más pequeña. Entonces tiene que ver todos esos factores sobre los cuales se puede aprobar un visado o bien denegar. Ahora, eso es netamente tuición y decisión del cónsul. No, nosotros como asesores o mismos postulantes no podemos ejercer ningún tipo de control sobre esa decisión. Aun cuando cumples los requisitos, el cónsul, si le entra la duda de que no vas a retornar o tu hermano no va a retornar o cualquier otra persona no va a retornar al territorio nacional, pues igualmente la visa se puede denegar. ¿Listo? Entonces no hay aquí y aquel servidor, ya sea que te garantiza una visa, pues duda un poquito de su situación porque no hay visas garantizadas, ¿no? Es decir, se puede tener una mejor probabilidad, pero no una garantía de que al 100% te van a dar un visado. Ahora, si te la dan, probablemente sea falsificado. Ojo con eso, ¿ya? Probablemente. Vale. ¿Qué más tenemos? Ver... Jaylin Sami Montenegro, te escribí a tu número, dale, cuando termine esta live, con mucho gusto te respondo, ¿vale? Ok, continuamos. CVA dice, hola, buenos días, bonjour en francés, buongiorno en italiano y bon dia en portugués. Ok. ¿Realizan la venta de pasajes al exterior? Sí, claro, se puede hacer una cotización y dependiendo de dónde quieras ir, se hace, pues, se ve, ¿no? La escala de precios que hay en función de la fecha. Entonces te puedes comunicar igual por el interno a este número para ver un poco también el tema de los boletos, ¿no? Ok, ahora también es importante viajar, esa parte bien que también un poquito rescatando parte de esa pregunta y la respuesta que les he dado. Es importante que viajemos, ¿ya? También nos van a creer que somos turistas cuando nosotros tenemos un historial de viajes. Podemos viajar a países cercanos de Latinoamérica como tenemos Perú, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina. Ahora, procuremos viajar a países donde nos puedan sellar el pasaporte. Argentina, ni aunque vayan por tierra, les está sellando el pasaporte. Entonces, cuidado con eso. Porque si bien podemos sacar el historial migratorio de la página web de migraciones de Argentina, puede pensar el cónsul que lo hemos falsificado. Entonces siempre es bueno que tenga sellos en el pasaporte o bien que en última instancia solicitemos al departamento de migración en tu departamento, ya sea digamos la Dirección General de Migración en La Paz o la Dirección Departamental de Migración en los departamentos principales, ¿no? Que suelen ser también Cochabamba, Santa Cruz, etc.
Entonces podemos solicitar ahí, por ejemplo, el flujo migratorio para que Migraciones indique en qué fechas hemos salido y en qué fechas hemos retornado a territorio nacional. Normalmente quienes hemos hecho migración sabemos que las preguntas que se le preguntar es decir, ¿a dónde está yendo? Y nosotros decimos a Perú. ¿Por qué razón? Turismo. Entonces ya, entonces te van colocando eso y esa información también nos pueden decir en el en la dirección departamental de migración o en la dirección general también. ¿De acuerdo? Ahora, todo eso toma tiempo y obviamente dinero. Tampoco te lo van a dar gratis. Por eso les digo, háganse sellar el pasaporte. Eso cuesta menos. Bueno, por lo menos es un gasto que no van a realizar adicionalmente. Pero si no, y han viajado a Argentina y han ido varias veces, entonces la única forma sería demostrando eso, ¿no? Adjuntando, claro, el movimiento migratorio de la página web, más el movimiento o el historial migratorio que nos puede extender en la Dirección General de Migración. ¿Ok? Ignacio dice... Buenos días, ¿qué tengo que hacer para ir a España a trabajar? Soy soldador, ¿me puedes ayudar? Bien, en este caso hay que recalcar que estoy especializada en la visa Schengen de corta duración. Entonces, ¿eso qué significa? Es una autorización de entrada al espacio Schengen de países europeos por menos de 90 días o máximo 90 días. En el caso tuyo es una visa de larga duración, así se le conoce. Ese tipo de visados es lógico que estás manifestando en primera instancia que quieres ir a trabajar y que por ende es muy probable que estés desempleado en Bolivia. Entonces no es tan fácil decir, ay, quiero una visa de trabajo y ya, entonces me voy a España. No, no es tanto así. Pasa por un procedimiento mucho más complejo cuyo inicio de trámite va a empezar en el país de España, por ejemplo, si es que quisieras ir ahí, ¿no? Entonces, es una visa un poco más compleja que requerirá un conocimiento más profundo en derecho de extranjería y allí te puede guiar de mejor manera un abogado propiamente dicho, ¿vale? Soy asesora y no soy abogada, entonces eso te lo recalco. Solamente puedo decirte en términos generales cómo más o menos es el procedimiento y entiendo que el procedimiento empieza en España porque es el empleador quien tiene que solicitar que quiere llevarte desde Bolivia a España para que realices un trabajo. Ahora, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque idealmente debería ser un trabajo que sea de, ¿cómo le llaman esto? De donde la gente no quiera hacer, o sea, donde no haya mucha gente que pueda realizar ese tipo de trabajo. Se llama el catálogo de difícil cobertura. Ya, hay un catálogo de difícil cobertura donde tú puedes ir viendo los trabajos que necesitan, o sea, las profesiones o sí, profesiones técnicas generalmente, donde tú puedes ver si tu profesión califica o no. Si está dentro de ese catálogo, sí puedes. Entiendo que soldador sí hay, pero hay que revisar con más detalle, no sabría decirte con exactitud, pero puedes poner así en el internet, catálogo de difícil cobertura. Entonces busca, lo descargas en el PDF, se saca cada trimestre y ahí vas a poder ir viendo qué profesiones a nivel técnico está requiriendo cada provincia de España. ¿Ya? Y ahí, digamos, podrías ver alguna empresa que te pueda llevar, dado si tu perfil califica o no. Pero directo está un poco complejo, tampoco es tan simple. Lili dice, hola, ¿sacas citas en el Consulado de España? Actualmente todo cita se saca a través del sistema de citas. Evidentemente el sistema de citas es un poco complejo de entender. Por tanto, parte de mi trabajo como asesoramiento está ayudar a sacar la cita al postulante, ¿de acuerdo? Entonces, si gustas, puedes comunicarte al número de acá que tenemos aquí anclado y comunicarte para solicitar una consulta personalizada y ver el tema de tu perfil. Y si estás lista, pues ayudarte a sacar el tema de la cita, ¿no? Que tampoco es tan complicado, pero cuando no tenemos idea de qué opciones tenemos que poner, sí es tedioso, porque aparte es largo el formulario, no es corto. Y evidentemente después de la consulta se hace una contratarlo o no. Ok. Vamos, dice Sonia, una consulta. ¿Para un peruano será más fácil el ingreso a España? Sí, es más fácil porque ustedes como nacionales peruanos no necesitan visado. Necesitan visado. Es una restricción, ¿de acuerdo?, de entrada a un país europeo, en este caso el espacio Schengen. Entonces nosotros como bolivianos tenemos esa primera barrera en país de origen. En cambio ustedes no tienen esa barrera. O sea, ustedes agarran el pasaporte peruano y felices se van, se compran su boleto aéreo y
hacen el control en el aeropuerto y luego si les va bien, pues pasan y ya se pueden intentar quedar allá. Ahora, hay que entender que existen ciertos mecanismos para regularizarse. No es como que vas y ya intentas hacer como tu vida rápido, ¿no? No, no, no. Hay ciertos mecanismos también. Lore dice, ¿puedes hablar sobre la visa de estudio desde Bolivia? Sí, pero sería en otro live como con un tema más específico. Cada live tiene un objetivo, ¿vale? No se mezclan temas. Sí podría prepararlo, pero pues habría que ver en qué momento, cuándo, porque requiere una preparación. ¿Ya? Alekei, hola, buenos días, saludos. Quería agradecerle por sus videos de cómo ayudar a las personas, recomendable. Merci beaucoup, monsieur. Te lo agradezco muchísimo, agradezco estas retroalimentaciones que hacen acerca de mi trabajo, lo agradezco infinitamente y te mando muchos saludos hasta donde estés, de corazón, un abracito, ¿listo? No sé si seguirá en el live, pero ya, bueno, lo importante es que le mandé. Ok, gracias a Kelly que compartió el live, muy amable. Y a Lore ya le hemos respondido. Walter dice, buenos días, disculpe, ¿después de qué tiempo puedo volver a postular a mi visa? Bueno, si has tenido una denegación, ¿no? Y en función de las razones que te hayan colocado, suelen decirnos que esperemos 3 meses. Sin embargo, si vas a ir con el mismo perfil sobre el cual te han denegado la visa, pues no conviene porque probablemente otra vez lo vuelvan a denegar. Entonces es importante ver qué es lo que te han dicho en la carta para ver en qué tiempo prudente podemos volver a postular. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si han observado el extracto bancario, digamos, de que los medios económicos no parecen legales, entonces sí, podemos esperar 3 meses, mejoramos el extracto bancario y ya podemos presentarnos. Pero si por el contrario han pensado que la documentación no es fiable, por ejemplo, que no tienes trabajo, ¿no? Y no lo has adjuntado documentación respecto a eso, entonces no va a ser posible hacerlo en 3 meses porque el arraigo es débil. Idealmente, como les he dicho, los arraigos deben durar 1 año mínimo. Porque aquí no solamente decir, yo tengo plata, yo tengo casa, no. Implicará una suma de factores que tienen un orden de prelación. Por eso la consulta personalizada es muy importante en ese sentido, porque ahí el postulante entiende cómo debió haberlo hecho si ya pasó por una primera denegación y ya le permite tener las herramientas para hacer una mejor postulación en la siguiente, en la siguiente oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, si es tu primera vez, es tu oportunidad de hacerlo lo mejor que puedas y una consulta personalizada te muestra el camino ideal sobre el cual deberías ir. Entonces, ¿sabes? Como a postulantes pasa que estamos como que en un bosque, que no hay rumbo, todo está mezclado, etcétera, etcétera. Entonces, la consulta personalizada te permite tener una claridad, como tener un rumbo, te marca el camino y esto es muy importante. Entonces, hay que hacer esta consulta personalizada que lógicamente tiene un valor que se tiene que pagar, ¿listo? Entonces eso, Walter, tómalo en cuenta. Lady dice, no se escucha. Si no se escucha, me dicen. Pero yo creo que sí. Estoy en un lugar donde hay mejor recepción de Wi-Fi. Ok. ¿Dónde estamos? Isabel, ¿y cuánto es tus honorarios o cuánto necesitamos? Mira, te explico el mecanismo de contratación del servicio. Todo postulante que quiera que yo le acompañe o finalmente que solamente quiera hacer una consulta, ¿no? Porque a veces leemos los requisitos generales y a veces nos queda dudas o no los entendemos básicamente. Entonces ahí estoy yo para hacerte la vida un poco más simple. Entonces se pasa primero por una consulta personalizada donde aplico mis conocimientos a tu caso particular. Eso tiene un valor. Que obviamente esta, al ser una red pública puede generar cierta disconformidad o cierta conformidad con un número de personas. Entonces, para evitar este conflicto, obviamente, yo prefiero decir mi tarifa por vía interna. Por tanto, te invito a que te puedas comunicar a este número para solicitar más información respecto a mis honorarios, tanto de la consulta como del asesoramiento. Pero es así, una después de otra. No puedo cotizar un asesoramiento sin previamente haber analizado el caso. Entonces, previamente analizo el caso, pagas el servicio de la consulta y recién te cotizo tu asesoramiento, ¿vale? Ese es el procedimiento sobre el cual yo trabajo. ¿Listo? Entonces, vamos leyendo un poquito más si es que hay algunas preguntas. Creativa y la vida, dice. ¿Puede aplicar una persona de 21 años con visa de turismo? Sí, claro que sí. Ahora hay que ver si esta persona de 21 años está estudiando o ya es graduado, porque ahora hoy en día, de acuerdo a las
digamos, al tiempo de estudio. Hay gente muy aplicada que termina su carrera en poco tiempo. Entonces uno se puede titular a una corta edad y ya empezar a trabajar. ¿Me dejo entender? Entonces hay que ver en qué contexto está esta persona. Si solamente es estudiante, y si es estudiante y dependiente económico, habría que ver quién se lo va a pagar el viaje. Entonces hay que analizar incluso el perfil de la persona que está dispuesta a financiar. Ahora, normalmente deben financiarlo familiares de primer grado. Por ejemplo, si es un joven, obviamente tal vez no tiene hijos, no tiene pareja, entonces van a ser los papás. Pero si está joven o joven, ya tiene su pareja y su pareja sí puede financiarlo, entonces hay que ver los medios económicos de esa persona. Entonces se dan cuenta cómo cada caso es diferente, cada persona tiene un matiz distinto en cuanto a su perfil. Entonces por eso también se cobra el servicio, porque es darles mi tiempo, mi conocimiento. Entonces todo hay que reconocer en esta vida, ¿vale? Porque si tú quieres un buen servicio, hay que pagar. Penosamente así es. O mejor dicho, hablaremos desde un punto de vista más positivo, donde sí tienes esta oportunidad de tener información de calidad para que puedas tener una mejor aplicación en cuanto a tu proceso de visa, ¿vale? Entonces, eso. Vamos leyendo un poquitito más. Steph, ya me preguntaste, Steph, ¿cuál es el valor de mi servicio? Nani, Jime, el link de tu WhatsApp no da, no puedo ingresar. Vale, entonces tú entras a mi perfil, ¿ya? Incluso ahorita, si estás en este live, este número que ves aquí, este es mi número de WhatsApp. Ahora, una vez que finalice este live, por ejemplo, tú entras a mi perfil y en mi perfil hay unos números, ¿no? Dice 7 punto, así 9 punto, así, ¿no? Ese es mi número de WhatsApp. Por políticas de TikTok, a veces como que se pone muy susceptible, prefiero no decir por eso mi número así como que, ¿cómo se diría esto? Verbalmente. Entonces, mejor vayan a mi perfil y los números que ven en punto, ese es mi número de WhatsApp. Solo quítenle los puntos y ese es mi número. Ahora también hay un link que les va a derivar directamente a mi WhatsApp, pero aquí nos dice que probablemente algunas veces falla, es muy probable que sí. De todas maneras, en mis otras redes sociales, en YouTube, por ejemplo, está en la cajita de descripción mi número de WhatsApp. En Facebook está igual en las descripciones en la información está mi número de WhatsApp, donde también pueden comunicarse. Maricruz dice, ¿y el costo del pasaporte de aquí para ir a España? Bueno, eso es otro tema que se puede abordar también. Me gustaría tomar el tema del pasaporte. Es más o menos unos 600 bolivianos aprox, que lo tienes que ir a tramitar en tu departamento, en tu dirección general o departamental de migración. Entonces, depende de dónde estés, puedes ir. Estás en La Paz, entonces la dirección departamental de La Paz, que estará puesta en la avenida Camacho, cerca del mercado, por ahí. En Cochabamba está en la avenida Santa Cruz y Ciclovía, más o menos por esos lugares está. Y en Santa Cruz, bueno, no me acuerdo muy bien, hay que revisar la dirección. Por eso quiero hacer un live también exclusivamente del pasaporte. Lo voy a preparar para que también tengamos como una información, para que ustedes ya tengan su pasaporte y ya vayan mejorando poco a poquito su perfil, y cuando estén listos me contratan. Bueno, ya depende de ustedes, ¿no? Ok, ya estamos, ya les respondí a Walter. ¿Qué más tenemos aquí? Carol dice, disculpa, ¿sabes dónde se solicita la carta de invitación desde Bélgica? Cada país tiene sus propias políticas. Hay que ver si Bélgica hay que irla a la policía. Normalmente, cuando es un documento emitido por una institución del país donde queremos ir, suele ser la policía. Por ejemplo, en España se va a la policía para solicitar la carta de invitación. En otros países no se necesita ir a la policía, sino basta que el anfitrión, el que te quiere invitar, haga una cartita en un documento Word, lo imprime y lo firma y ya luego lo escanea nuevamente y te lo manda por correo electrónico, y con eso se presenta al consulado. Entonces depende mucho del país, tendríamos que revisar. Bélgica no es un país, digamos, sobre el cual tenga muchos casos para los cuales postulamos, entonces no tengo mucho criterio como para decirte a dónde tiene que ir específicamente. Sin embargo, puedes averiguar eso en primera instancia, ¿de acuerdo? Entonces es importante descartar si se necesita una carta de invitación emitida por la policía, o basta redactar nuestra propia carta de invitación, tomando algunas consideraciones del contenido, lógicamente, ¿de acuerdo? Eso. Frank y Romeo dice, ¿qué requisitos necesito para ir a España? Los requisitos son muchos, bastantes, entonces hay que irlos revisando.
Tengo videos en mi canal de YouTube donde puedes ir viendo qué requisitos necesitas para entrar a España el 2025. Entonces, bastante completo. Te invito a que lo vayas revisando, ¿de acuerdo? Como les decía, cada live tiene un objetivo y en este caso son las denegaciones de la visa. Entonces, en otro live yo expliqué cuáles son los requisitos que necesitan para entrar a España esta gestión 2025. Entonces, ve a mi canal y puedes revisarlo, porque sí es extenso, no es corto. Churka dice: me negaron la estancia de estudio y puse recurso. Voy 4 meses esperando, tarda mucho. Según tengo entendido, las respuestas a los recursos, este sería un recurso por vía administrativa, demora entre 15 a 45 días hábiles. Entonces, probablemente si ya esté un poquito pasado el tiempo, tendrías que preguntar. Ahora, cuando hablas de estancia por estudio, es muy probable que lo hayas hecho en España, porque no es lo mismo una visa de estudio que se hace desde origen que una estancia por estudio que se hace en destino. ¿Ok? Rodrigo, en caso de residir en Argentina y tener carnet de residente, ¿dónde debería solicitar la visa? Muy buena pregunta. Entonces, cuando somos, digamos, bolivianos residiendo en algún otro país, ¿no? Y tenemos los documentos que acrediten nuestra residencia legal, entonces tenemos que solicitar en el consulado que corresponde a ese país. Contextualizo. Dice que esta persona vive en Argentina, tiene su carnet de residente en Argentina, por tanto tienes que ir al consulado de España en Buenos Aires. Es muy probable que allí esté el consulado. ¿Por qué? Porque está normalmente en las capitales, están los consulados. Gladys: hola, ¿puedo volver a solicitar mi visa de Bolivia, pero me rechazaron 2 veces? ¿Ya? Entonces, hay que ver incluso por qué te han rechazado estas 2 veces. Entonces, es necesario pasar por una consulta personalizada para entender las razones. Ahora, ¿qué te sugiero? Que contrates el servicio de consulta personalizada y adicionalmente vayas buscando tus cartas de denegación y vayamos viendo cómo ha sido el procedimiento del criterio del cónsul, tratándote un poquito de cifrar cuál fue el criterio del cónsul para denegar el visado en primera y en segunda instancia, porque has hecho 2 postulaciones. Y también hay que ver en qué rango de tiempo lo has hecho. Entonces, un conjunto de factores que yo te voy a realizar, de preguntas, mejor dicho, que te voy a realizar para que podamos analizar muy a detalle tu caso particular. ¿De acuerdo, Gladys? Charlene, ¿incluye las reservas de vuelo contigo? Sí, es un asesoramiento completo. Por eso tienes que comunicarte a este número para solicitar tu consulta. Y ahí vas a estar enterada de todo lo que implica mi servicio en cuanto a la cotización que te voy a hacer posteriormente a la consulta. Luego hago una cotización del asesoramiento propiamente dicho. Creativa y la vida dice: gracias, un placer. Encinas Cristian, buenas, Jime. ¿Cambió algo la postulación con respecto al año pasado? En cuanto a los requisitos, no, siguen siendo muy similares, salvo la solvencia económica, si es que te refieres a eso. La solvencia económica cada año sube, por tanto, cada año se vuelve más caro viajar a España o a Europa en general. Eso lo van definiendo las políticas de cada país. Por ejemplo, España ahora ha subido, digamos, la solvencia económica diaria por turista y por cada día de estadía. Así que pues si digamos postulamos al año, pues ya habrá otra solvencia económica que será pues más elevada en todo caso, ¿no? Y esta solvencia económica se demuestra en el extracto bancario. Entonces eso también hay que considerar. De acuerdo, creo que es el punto más que va cambiando cada año. Después el resto suele ser muy similar cada año también. Dice Denar Rebollo: ¿estudios con permiso de trabajos hay en España? Sí, entiendo que los estudios con grados de profesionalización pueden y te habilitan a trabajar. A medio tiempo, lógicamente. Ok. Encinas Cristian, ¿la carta de invitación que me mandan tiene que ser la original o me la pueden mandar en virtual? Ya, o sea, dices por correo electrónico. Bien, depende del país al que estés yendo. Por ejemplo, si es España, como les decía, tienen que ir primero, tu anfitrión tiene que ir a la comisaría, a la policía, a solicitar la carta de invitación. Una vez que la carta de invitación sea emitida, esta carta debe ser enviada en original por correo postal a Bolivia. Solo con el original puedes ir a la entrevista. Entonces tenemos que entender si tu postulación es para España. Si es para España, forzosamente necesitas la carta de invitación original, física.
Ok. Lizzy, hola, mi hermana me puede dar papeles residente español. Bueno, como les decía, hay algunos temas mucho más específicos, digamos, mucho más profundos en cuanto a derecho de extranjería y creo que este tema corresponde a este campo del derecho, por tanto es mejor que consultes con un abogado dentro de ese rubro. Jimmy Pérez, hola, ¿haces homologaciones? No, por ahora no, estoy especializada en lo que es en la visa Schengen y sin embargo si algún rato puedo y ofrezco el servicio, pues lo voy a comunicar igual por mis redes sociales, ¿listo? Ok, otra pregunta. Alexander, ¿para la visa España hacen entrevista? Claro que sí. En el centro de visados te van a hacer una entrevista sobre las cuales van a ver la lógica o la coherencia de la documentación con tus declaraciones verbales. Entonces tienes que estar preparado para esa entrevista, ¿de acuerdo? Entonces sí vas a pasar por una entrevista. Liz, disculpa, ¿cómo puedo sacar certificado médico? Puede ser cualquier clínica. ¿Y cómo se apostilla? Ya debe ser para una visa de estudiante de larga duración. Normalmente entiendo que debes acudir al Seguro Nacional. Entonces, suele ser, por ejemplo, un hospital del SUS, por ejemplo. Depende si tienes SUS o demás. La cosa es que la Cancillería de Relaciones, perdón, el Ministerio de Relaciones Exteriores es el que apostilla. Entonces tienes que entrar a una página que es Apostilla Bolivia. Ajá, Apostilla Bolivia y tienes que colocar ahí qué documento vas a apostillar y te cobran una tarifa. Hasta donde tenía conocimiento cuesta 70 pesos, tal vez haya subido porque ahora todo ha subido. Entonces se apostilla por ese medio, ¿no? Pero necesitas previamente el certificado emitido por una entidad pública. Ok. Gladys Poma 603. Otra pregunta. ¿Cuándo vendrás a La Paz para poder conversar con usted? El servicio de consulta personalizada es por videollamada de WhatsApp previo pago del servicio. Entonces, independientemente de dónde estén, yo voy a prestar el servicio. Previamente se paga, les agendo y luego les atiendo. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tomes en cuenta, Gladys. Martín 79, buenos días, ¿dónde le puedo consultar? Como les decía nuevamente y repito, el servicio es por vía virtual a través de una videollamada sobre la cual vamos a agendarla cuando se haga el pago del servicio. ¿Listo? Tampoco crean que el servicio cuando se paga es inmediato. No. Obviamente, por respeto a mi tiempo y por el respeto del tiempo a ustedes, es importante que se tendrá que previamente agendar para luego atenderles. ¿Listo? Nelly, ¿cómo puedo hacer mi trámite para mi residencia para Argentina? Nuevamente les digo, los lives tienen un objetivo. No trato de que sea muy mezclado los temas, ¿no? En cuanto a temas de extranjería en Argentina, pues no te puedo guiar mucho porque no es mi campo. Yo me especializo en la visa Schengen, ¿de acuerdo? Ahí nuevamente igual, cuando se tratan de residencias, se refiere a lo que es derecho de extranjería o migración. Entonces tienes que ir a un abogado que esté capacitado y tenga experiencia en ese rubro. Quiero saber cuáles son los requisitos para ir a trabajar a España. Bueno, se trata de una visa de larga duración y por ende, lógicamente, como les repetí anteriormente, las visas de larga duración se puede hacer de mejor manera con un abogado en extranjería que tenga el conocimiento profundo. Se necesita un criterio profundo, pues el trámite empieza en España, ¿no? Un empleador tiene que tener la intención de llevarte de Bolivia a España. Y tendrá que justificar ante extranjería por qué quiere llevarte. Si extranjería aprueba eso, entonces ya tú con tu aprobación de la resolución podrás solicitar una entrevista en tu consulado correspondiente y hacer tu entrevista y ver si te la otorgan o no. Más o menos así, a grosso modo, es el procedimiento. Entonces no es fácil ni tampoco es de corto tiempo. A veces son procedimientos que duran entre 8 meses a 1 año de espera. ¿Ya? Entonces no es tan fácil como la gente piensa. Carla Romero, ¿qué pasa si tengo 2 trabajos? El monto menor me pagan en banco y el mayor en efectivo. Ya, idealmente debían pagarte en depósito, ¿de acuerdo? Idealmente. Ahora, idealmente también ambos trabajos deberían tener aportes a la gestora. Eso pregúntate primero. ¿Tienes aportes a la gestora? Ok, Martín dice gracias, un placer. Scarlett, becas de estudio para elegir una carrera ya sea en España o Italia.
Bueno, eso ya lo tienes que averiguar más tú, porque más que todo, como les digo, yo estoy especializada en visas Schengen de corta duración. Lo que estás preguntando es una visa de estudio. Ok, visado para Australia, visado, habría que ver. La verdad que como les digo, Australia no forma parte del espacio Schengen, así que no tengo criterio como para decirte cuáles son los requisitos de la visa para irte a Australia. Ok, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya, dice Carla, has puesto tus ahorros de golpe. Como te digo, hay que analizar tu caso y obviamente a través de una consulta personalizada podré tener el tiempo suficiente para entender la lógica de qué es lo que has hecho con tus recursos y medios económicos y cómo podemos mejorarlo para que cuando vayas a una entrevista pues tengas una mejor probabilidad de aprobación de visa. ¿De acuerdo? Cuando se hacen, digamos, depósitos como muy fuertes de golpe, se duda de la fiabilidad del origen del dinero. Entonces, ojo con eso. Y listo. Bueno, mis estimados, gracias por haberme acompañado. Ha sido una mañana productiva con todos ustedes. Ya saben cómo contactarme a este número de WhatsApp. Está anclado en mi perfil de TikTok, en todas mis redes sociales como YouTube, Instagram, Facebook. Busquen ahí en la descripción y ahí está mi número. Con todo gusto les atiendo, considerando que mi conocimiento tiene valor y por ende debe ser reconocido a través de un pago remunerado. ¿Listo? Les agradezco mucho, gracias por haberme escuchado. Voy a tratar de preparar temas que ustedes me han sugerido en los comentarios y en una próxima oportunidad estén atentos porque voy a estar compartiendo información de valor para que juntos aprendamos, ¿no? De eso se trata y obviamente hay que comprender que es información de carácter general. Para hacer la aplicación de la información general a tu caso particular hay que pagar un servicio de consulta personalizada. ¿Listo? Les mando mucho cariño, bendiciones a todos. Hasta pronto.